Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó. No he visto nada. Cuentos de hadas. Y eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas arandajas. La guerrilla se ha echado al monte. Vamos a bloquear el acceso. Soy un fauno. Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Belmorra. Habréis de pasar 3 pruebas. Iréis a un lugar muy peligroso. Lo que ahí dormita no es humano. ¡La magia no existe! Gracias por esta entrevista. Un placer. Me pude ver el fauno del laberinto, el laberinto del fauno. Y en verdad, escuchar a estas criaturas hablando español me sorprendió de qué manera. ¿Por qué? Porque estaba tan acostumbrado a ver ese mismo tipo de película, pero hablado en inglés. Sí. ¿Cómo se te surgió la idea de hacer este tipo de película, pero con los personajes hablando español? La realidad es que yo nunca he creído en los límites de la geografía, ¿no? Lo decía el otro día en una entrevista con los amiguetes Iñárritu y Cuarón. Decía yo, es muy bueno tener raíces y muy malo tener fronteras, ¿no? Porque yo creo que la imaginación no debe tener fronteras. Y yo recuerdo cuando imaginaba Cronos, imaginaba una película de vampiros, pero en México. Y el mismo sentimiento que tienes tú, lo tuvimos nosotros como mexicanos cuando vimos Cronos en su momento, ¿no? Que veía, la gente decía, pero oye, una de vampiros con aparatitos y con efectos y tal, pero en español. Y es que yo creo que eso es lo que nos debemos, esa oportunidad. Nos debemos la oportunidad de poder fabular, no solo en nuestro idioma, sino en nuestra tierra, en nuestra historia, y no nos lo damos. Tenemos esta automarginación en la que si somos latinos y de un país latino, solo podemos hablar de ese país y solo podemos hablar de lo malo y lo terrible que sucede en ese país. Ahora, ¿cómo has hecho tú para destacarte y sobresalir de estos obstáculos que a veces son culturales, especialmente en este negocio del cine? Yo, igual que la niña del laberinto del fauno, escojo creerme solo lo que yo mismo debo creer y no lo que me dicen. Yo creo que la desobediencia es la clave de la fe y de la responsabilidad, ¿no? Entonces la niña realmente, igual que uno en la vida, tiene que hacer lo que crea que es correcto. A veces nos equivocamos y hacemos cosas horriblemente incorrectas, pero lo hacemos en nuestros propios términos, por nuestro propio instinto. Y yo creo que como cineastas, como comunicadores latinos, nos debemos dar el permiso que se da, por ejemplo, mira, Bertolucci, Claro. un cineasta italiano, va y hace El último emperador a China. A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el señor Bertolucci y yo? En términos, no de talento, que hay una diferencia grande. El tío es un genio, pero yo como cineasta trabajo en el mismo oficio que ese señor y tengo los mismos derechos. Y hay que exigirlos a nuestra vida y a nuestra responsabilidad. From Xinhua News of China. Yes. Could you really understand and have an extraordinary ability to look into the shadow side, into the darker side Yes. of human nature and fantasy Yes. and terror. But you also are a really joyful and loving person. Yes. So how do you find that balance? I'm Mexican.
And you know, no one loves life more than we do in a way, because we are so conscious about death. So the preciousness of life, standing side to side to the one place we're all going through. Let's say everybody in this planet boarded a train that was final destination death. So the train, we're going to live. We're going to have beauty and love and freedom. And I think that when you eliminate one of the two sides from the equation, it's a pamphlet. When you take in account the dark to tell the light, it's reality. ¡Rápido, Alteza! Entregádmelo ya. La luna llena brilla en el cielo y podemos abrir el portal. ¿Qué lleváis en la mano? El portal solo se abrirá si derramamos en él sangre inocente. Solo un poco de sangre. Un pinchazo tan solo. Es la última prueba. Vamos. Prometisteis obedecerme sin chistar. ¡Entregadme al niño! ¡No! Mi hermano se queda conmigo. ¿Sacrificaréis vuestro derecho sagrado por este mocoso al que apenas conocéis? Sí, lo sacrifico. ¿Negaréis vuestra cuna por él? ¿Él por quien habéis sido humillada e ignorada? Sí, lo niego. Hágase pues vuestra voluntad, Alteza. Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra. Soy un fauno, vuestro más humilde súbdito, Alteza. No, Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Bezmorra, el reino subterráneo. mi padre era sastre. No sois hija de hombre. La luna os engendró en vuestro hombro izquierdo. Encontraréis una marca que lo confirma. Por todo el mundo, vuestro verdadero padre hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Este es el último de ellos. Pero debemos asegurar de que vuestra esencia no se ha perdido. Que no os habéis vuelto una mortal. Habréis de pasar 3 pruebas antes de la luna llena. Este es el libro de las encrucijadas. Cuando estéis sola, abridlo. Él os mostrará vuestro futuro. Os mostrará qué hacer. Aquí no hay nada.
Decidle a mi hijo. Decidle a qué hora murió su padre. Decidle que yo... No. Ni siquiera sabrá tu nombre. Nuestro deseo de obtener una explicación definitiva. Y por supuesto, la desobediencia es uno de los temas principales en la película. ¿Por qué no me obedeció? Es que... obedecer por obedecer. Así, sin pensarlo. Eso solo lo hacen gentes como usted, capitán. Mientras que en otros cuentos la desobediencia es lo que pone en marcha la narrativa, aquí la desobediencia se formula como una cualidad vital e importante. Está la desobediencia de los rebeldes, que buscan liberar España del fascismo. Está la desobediencia de Mercedes, que trabaja con los rebeldes. Y, por supuesto, la desobediencia de Ofelia, quien sucesivamente cuestiona o ignora órdenes de su madre, Vidal y el Fauno. Pero la desobediencia más efectiva e impactante que se nos muestra es la expuesta por el mismo texto de la película. Y aquí es donde las referencias de Del Toro entran en juego. El quid de la cuestión aquí es la pluralidad. Menoscabar una única narrativa autoritaria como la de Vidal o el fascismo en general, estableciendo una red de interrelatos que hacen del significado una cuestión de elección. Recordemos todas las referencias vinculadas en la escena del hombre pálido, por ejemplo. Tenemos al ogro en sí, haciendo un guiño a otros ogros come niños de otras mitologías como Krampus. También se refiere al titán griego Cronos, que devoró a sus hijos con el fin de, como la España fascista, evitar su reemplazo y destitución por los jóvenes. También se debe apuntar que Cronos es el título de la ópera prima de Del Toro, una de las muchas cosas que vincula su obra. La mesa hace referencia a la escena del banquete minutos atrás, poniendo al hombre pálido en la misma posición que a Vidal, que más tarde asesinará a un niño. La pila de zapatos hace referencia al futuro y contextualizará los zapatos rojos de Ofelia, que a su vez enlazan con El Mago de Oz y el film de 1984 de Powell y Pressburger, recontextualizado como una imagen reminiscente de las pilas de ropa de los campos de concentración nazis. Y la escena en sí hace la función de metáfora sobre cómo la belleza, digamos la belleza de las antiguas fábulas, puede hechizarnos hacia ciertas maneras de pensar que pueden no sernos beneficiosas. Aquí se ha construido una vasta red de citación que alcanza tanto dentro del mismo film como fuera. Los hilos de esa red están para que el espectador la siga si lo ven conveniente. Del Toro enlaza estas referencias con la cámara y el montaje para lograr un impulso narrativo que es innegable cuando ves sus películas. Es el propósito de Vidal, como es el propósito de todo régimen autoritario o fábulas moralistas y patriarcales, el limitar el número y tipo de historias que se pueden contar de un conjunto de hechos y eventos. Limitarlos, si pueden, a una sola historia. La única solución: desobedecer. En las fábulas antiguas, la historia se cerraba con una palabra:
Fin. La genialidad de Del Toro viene de usar este género formulaico y desobedecer ante nuestras expectativas cómo debe transcurrir y cómo debe terminar. Los rebeldes capturan y matan a Vidal, pero España continuará bajo una dictadura fascista 30 años más. Ofelia es asesinada, pero completa su aventura y retorna al reino subterráneo. Puedes leerlo como un final poético a un cuento triste, un final feliz a una fábula, o el final que Ofelia elige sobre la historia que quiere contar para ella. Obviamente, ella no tiene que elegir. Ninguna única historia puede resumirla, porque incluso cuando retorna al mundo mágico, dicen, dejó detrás de sí pequeñas huellas de su paso por el mundo, visibles solo para aquel que sepa dónde mirar. Creo que puedo empezar mi análisis del Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro destripando el final. Ofelia, la protagonista, al final de la película, muere. No me siento mal haciéndolo, porque Del Toro hace exactamente lo mismo en su película. La primera imagen del Laberinto del Fauno es el final, y también es la primera manera en la que Del Toro complica ese final. Pero antes de nada, hablemos de los cuentos de hadas. Para la mayoría, la fuente fidedigna de cuentos de hadas es Walt Disney. Y eso no es un accidente. Disney se dispuso a reclamar esa autoridad cuando hizo películas como Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente, adaptando relatos folclóricos de dominio público y registrando los derechos. Pero, como el cine era un medio relativamente nuevo, capturar la autoridad que quería requería que Disney fuese fiel a las historias originales, popularizadas por Charles Perrault y los hermanos Grimm. Hizo la transición de página a cine lo más suavemente posible para el público, incluso llegando a empezar sus películas con la apertura de un libro. Disney era listo, sus películas son consideradas clásicos y aún así, permaneciendo tan fiel a los cuentos sembrados en el siglo XIX, heredó y fomentó la moralidad del XIX. Un conservador y patriarcal sistema de valores, donde el príncipe siempre llega a salvar a la princesa en apuros. Un sistema anticuado, incluso entonces. De esta manera, Disney limitó el tipo de cosas que puede hacer un cuento de hadas.